Bueno, fue hace muy pocos días, todos hemos visto con mucha preocupación el caso de una adolescente de 14 años, 13, 14 años, que fue armada a su escuela en la provincia de Mendoza y comenzó a los tiros, literalmente a los tiros. Le había sacado la pistola reglamentaria a su padre y disparó, y todo el tiempo pedía por la maestra de matemáticas, por la profesora de matemáticas. Su objetivo era la profesora de matemáticas. Después se supo que aparentemente hay alguna cuestión de bullying ahí en el medio, por lo menos es lo que la propia adolescente dejó traslucir, que hay una cuestión ahí como de bullying, y que la chica estaba como prácticamente detonada. Ahí estamos viendo las imágenes que ya hemos visto, pero que está bueno repasarlas, del momento en que ingresa arma en mano, una pistola cargada, nada menos que a la escuela, y generó pánico, miedo, espanto y muchos interrogantes. Hemos convocado a nuestro psicólogo de cabecera, Juan Brodsky, que ha hecho una maestría, o sea, la tesis de su maestría ha sido sobre el tema bullying, o sea que estamos ante un verdadero experto en el tema. Gracias por venir. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, ¿puede un adolescente reaccionar así o esa chica está mal, digamos? O sea, a ver, ante una situación de bullying, uno puede preguntarse, che, pero es para tanto. Bien. Sí, creo, bueno, primero como primer punto, ¿qué es el bullying, digamos? Porque no todo es bullying. El bullying es toda forma de maltrato físico, psicológico, sexual que se da de manera reiterada y sostenida durante el tiempo. Es decir, y tiene que haber una asimetría entre el acosador y el acosado para que sea considerado bullying. ¿Una asimetría qué significa? Es decir, una diferencia, tiene que haber una superioridad del agresor sobre la víctima, de algún modo, de bullying. ¿El agresor o los agresores? Porque esos son varios, ¿no? Especialmente. Es interesante lo que ubicás porque siempre se pensaba el bullying en el binomio víctima-victimario. Y lo que yo incluyo un poco en mi investigación es los espectadores, que son parte fundamental, y los adultos a los cuales está dirigido un poco esa escena. Creo que esta situación del caso de Mendoza muestra que hay un llamado también un poco a la mirada y hay un llamado a un adulto, que es un punto importante para poder pensar el fenómeno del bullying y no quedar únicamente en víctima-victimario. Evidentemente o aparentemente la persona que hace bullying no necesariamente tiene que ser un adolescente o un par también. En este caso puede ser una profesora, un adulto o alguien, ¿no? Mayor. Sin duda, sí, también es considerado acoso también, porque puede haber también una diferencia. Puede ser un docente también que con sus chistes genere una situación de bullying en un niño. Es decir, que no necesariamente tiene que ser de la misma edad o entre pares. También puede ser la misma institución, un docente el que lleve adelante una acción de bullying, digamos. Sí, creo que también complejiza. Uno podría decir, en el ámbito escolar, bullying hubo siempre. Siempre alguien nos atormentaba, nos mortificaba, o por alguna característica física, o por una condición económica, o por negro, por pobre, por gordo, por lo que sea. Digamos, siempre pasó. Lo que está sucediendo ahora es la sistematización a través de las redes, ¿no? Sin duda que ha ingresado algo que no estaba anteriormente, que es la cuestión de la mirada. Es decir, hoy se viraliza, hoy se muestra, hoy con Internet tenemos acceso y aparece una nueva categoría que es la categoría del ciberbullying. Es decir, el bullying hecho a las redes. Antes el bullying terminaba en la escuela, vos te ibas de la escuela y terminaba. Claro. Hoy con el teléfono te pueden seguir haciendo bullying, continuar haciendo bullying. Claro, por ejemplo. Está bien lo que decís. Antes te ibas a tu casa y te ibas a un lugar seguro, hasta el otro día. Exacto. Ahora no, la siguen y es 24/24 todo el tiempo. Exactamente, y donde se viralice no se puede parar. También esa es la complejidad de este fenómeno. Existen leyes que se están trabajando para poder de algún modo regularizar, pero cuando eso aparece a nivel de las redes es algo imparable. Raquel. Juan, frente a una situación de bullying que uno como tutor o como padre detecta que su hijo está atravesando, ¿cuál es la mejor manera de afrontarlo o de actuar? Porque también se me viene a la mente, por ejemplo, videos que se han vuelto viral y que han circulado en redes sociales de la Argentina, del país, de que los padres mismos, al no tener respuestas, por ejemplo, por parte de los directivos de la escuela que naturalizan esa situación o dicen, bueno, es cosa de chicos, después los propios padres
deciden tomar cartas en el asunto con los agresores. Eso obviamente no debe ser lo mejor, pero ¿cómo se debe actuar desde tu lugar como experto en el tema? Bien, creo que está la ley desde el 2016, que es la ley anti-bullying, digamos, que es una ley que piensa principalmente la prevención a partir de talleres, a partir de trabajar cuestiones como son las diferencias a nivel áulico, pero cuando el bullying ya está instalado, lo que nosotros planteamos es que hay que poder desarmar esa escena, es decir, poder interrogar a cada uno de los que participan de manera aislada de qué los hace estar metidos dentro de esa escena. He conocido casos acá en Posadas, donde uno vive, en que una madre ha tenido que sacar a su hija del colegio, sacarla directamente, porque ante una situación de bullying, ¿qué hace la madre? Va a hablar con la directora. Claro. Y la directora le confiesa, mire, no puedo manejar esto. Los padres no se hacen cargo y lo mejor que puede hacer, señora, es sacar a su hija del colegio y es lo que termina pasando. Y esto es lamentable, digo, que una institución no pueda o no quiera resolver un tema tan grave, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Sí, es la verdad muy complejo de que una institución no aborde esto, habiendo protocolos, habiendo hoy modos de abordaje. Pero algo que es interesante y por lo cual aparece la impotencia es que el bullying, a diferencia un poco de la violencia, lo que busca es que la escena permanezca en el tiempo de manera sostenida. ¿Cómo es esto? Es decir, la satisfacción de aquel que lleva adelante la acción del bullying es mantener al otro todo el tiempo en estado de alerta. Y esa es la satisfacción, el goce que hay puesto en juego ahí. Por eso es tan complejo a veces que eso, digamos, pueda desarmarse dentro de una institución educativa si no hay un trabajo terapéutico muchas veces, además de un trabajo de prevención. Acá en Posadas han habido casos extremos, lo hemos comentado días pasados, hay niños que se han quitado la vida, una cosa espantosa, solamente de imaginarlo, digo. De hecho hubo por lo menos un caso y creo que más de niños que han terminado con su vida porque no podían soportar el acoso. No todas las personas son iguales tampoco y no todas aguantan lo mismo, ¿no? Por supuesto, y que hay que poder un poco también pensar qué está sucediendo que a veces no vemos. Esta chica llega con un arma a la escuela, pero ¿qué hubo previo a eso? Es decir, ¿qué como sociedad no pudo ver? ¿Qué sucedía a nivel intrafamiliar? Porque el bullying es un síntoma que aparece a nivel de lo social, pero lo que hay que poder preguntarse es qué pasó para que se llegara un poco a ese punto. ¿Es normal o habitual o entendible que un adolescente haga bullying o necesariamente tiene que haber un problema en la casa para que alguien haga bullying después en su ámbito? Y hay una cuestión de época que tiene que ver con tres factores principales. Por un lado, hablamos de una época donde ya los valores, las creencias, la autoridad ha desaparecido. Segundo punto, la adolescencia, lo que se juega es la cuestión de la identidad sexual, digamos, es decir, la diferencia, constituir una identidad. Y como tercer factor que aparece como muy importante es la pérdida de expectativa del futuro. Es decir, los adolescentes actuales no saben qué quiere el otro adulto para él en su vida. Es decir, estamos ante una crisis de autoridad y el bullying muchas veces viene a ser un síntoma, una respuesta frente a ese malestar. Frente a esto que dice Gustavo también, entiendo que por ahí desde las escuelas, si se cumple con la legislación, se puede tratar de prevenir con capacitaciones, con escucha activa, con charlas, pero si ese adolescente o ese joven vuelve a la casa y en la casa la historia es completamente distinta, o bueno, uno no tiene los mejores ejemplos en la familia y hay violencia familiar y demás, es muy difícil en esos casos cómo se interviene también. Sí, por supuesto que los valores y los principios el niño y adolescente lo aprenden en la casa. Claro. Entonces, a veces el bullying es una replicación de algo que sucede a nivel institucional. Pero como vimos en la serie de adolescencia, claro, a veces eso no tiene que ver con lo familiar y hay que poder ver también qué sucede, porque uno dice ese chico que tiene una familia normal, una familia típica y sin embargo termina, el desenlace asesinando a esta chica. Y ahí también es interesante preguntarse el por qué. Yo lo que quiero entender es esto. A ver, que alguien desprecie... Yo te desprecio a vos por, no sé, no importa. Pero que de pronto mis compañeros de curso, todos se plieguen contra vos. ¿Qué es eso, digamos? A ver, ¿qué? Ese es el factor clave, porque hay una parte que se está dejando por fuera, que es el espectador. El espectador que con su silencio sostiene un poco esa escena es la clave. Porque cuando uno puede interpelar eso, la escena del bullying muchas veces se desarma. Es decir, el espectador, con su silencio, con su complicidad,
es parte fundamental de seguir sosteniendo el bullying. Cuando alguien deja de participar de esa escena y dice, no, esto no está bien, denuncia, hay un efecto que es que el bullying desaparece. Juan, el bullying deja marcas a veces de por vida, ¿no?, en la persona que lo ha sufrido, ¿no? Sí, por supuesto, porque tiene que ver con algo lo cual uno queda un poco objeto de del acosador. Y eso tiene marcas, por supuesto que sí. Por eso hay que insistir con la prevención, hay que insistir con que no trabajemos el bullying cuando aparece un hecho. Trabajemos también en las escuelas previo también, no cuando el hecho ya se consumó. ¿Las consecuencias negativas en el ámbito psicológico dependen también de la edad? O sea, ¿son más o menos graves dependiendo de la edad que esté transitando este niño o adolescente? Sí, y también con respecto al sexo. Digamos, las estadísticas muestran de que hay más niños varones que llevan adelante, o jovencitos, bullying, que niñas, porque se juega mucho más la cuestión de la rivalidad, por ejemplo. ¿Qué le duele más a un adolescente? Y vamos con la adolescencia porque me parece que alguien lo critique por su aspecto físico, por su condición económica, por una característica X, o quedar fuera de su grupo de pertenencia, porque los chicos son gregarios, quedar aislado del grupo, ¿qué es peor? Sí, creo que la cuestión del aislamiento también es un método muy típico del bullying. Es de algún modo dejarlo afuera sin red para poder seguir sosteniendo un poco la cuestión del bullying, porque no tiene de dónde agarrarse. Vos tomabas un caso extremo que es el suicidio, porque no hay una red de contención, porque justamente el acosador lo que intenta es dejar aislado a la víctima de todo lazo social. ¿Qué le dirías a los padres de un niño o una niña que sufre bullying y trata de contárselos a sus padres y los padres ven que sufre? ¿Qué tendrían que hacer esos padres? A ver. Sí, te puedo dar que es difícil la pregunta. ¿Te puedo dar un poco vuelta a la cuestión? Sí, por supuesto. Habría que preguntarte también con el acosado, o sea, aquel que hace el acto, el que acosa. El que acosa. Porque de eso nadie se ocupa. ¿No? Y ese es el que repite un poco y una y otra vez. También hay que poder llevar a terapia a ese chico y poder interpelar qué hace que lleve adelante la acción del bullying. Porque siempre nos ocupamos y es válido de la víctima. No sé por qué motivo, pero muchos papás y mamás avalan, o por lo menos no se hacen cargo. No se hacen cargo. No es para tanto. Los chicos son así. Son cosas de chicos, te dicen. Sí, por supuesto. ¿Quién no sufrió bullying? Bueno, no es para tanto. No lo dramaticen. Hay mucha reacción de este tipo en los padres. Sí, pero lo que hay que poder pensar es que ese que generó bullying va a repetir tal vez en otra generación la cuestión del bullying. Si no nos ocupamos también de aquel que lleva adelante la acción del bullying, es muy difícil que esto cambie a nivel social. Bien. Temazo, ¿eh? Bueno, gracias por haber venido, Juan. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Bueno,